Bueno, hola compañeros, buen día y nos encontramos otra vez en un compañerismo filosófico. Eh, ya me conocen, soy Iliad y bueno, vamos a estar haciendo el análisis y revisión de el, el texto de compañerismo filosófico número 3 con los compañeros Luis Leonardo y Amairani. Mm, bueno, más o menos cómo va a ir la cosa. Vamos a hacer primero un ejercicio de relajación y bueno, mm, si en algún momento pues pasa algo, pues me disculparán, pero bueno, la forma en la que vamos a llevar el compañerismo va a ser mediante el, el ejercicio de la atención a una experiencia, la cual lleva los pasos, cuatro pasos, los cuales son contemplar y comprender el contexto, el texto más bien de el compañerismo, hacer una lectura pausada de cada uno de los elementos o depende del texto. Eh, el moderador pedirá describir y reflexionar mediante la conversación intencional y al final daremos una experiencia personal relacionada al texto o opinando desde ella. Entonces, pues para empezar, si podemos con el ejercicio de relajación, les pido adoptar una postura buena, estar erguidos, derechos y pues cómodos para evitar algún problema o cualquier cosa. Eh, empezaremos cerrando los ojos, por favor. Y bueno, vamos a respirar profundo, tranquilos, nada acelerado. Y vamos a tratar de poner atención en las zonas del cuerpo en las que se van a estar expandiendo y encogiendo. Inhalen, exhalen. Todos los músculos tensos, ablándenlos y en general relájense. Inhalen, exhalen. Vamos a tratar de olvidar momentáneamente nuestros problemas cotidianos del diario y poner un poco de atención en... Pongamos atención en la respiración. Manténganla constante en un ritmo uniforme. Inhalen, exhalen. Ok, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a hacer una respiración de 5 tiempos. Y bueno, empezaré contando 5 segundos y después 5 segundos para exhalar. Inhalar y exhalar. Entonces, empezamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Exhalen. Uno, 2, 3, 4, 5. De nuevo. Uno, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Una última vez. Inhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Haremos lo mismo. 6 tiempos. Cuento 6 veces. Inhalan, exhalan. Inhalen. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalen. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo, inhalen.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una última vez. Inhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigan respirando normalmente, un poco más tranquilos. Vamos a centrarnos en nuestro pecho al inhalar y exhalar, tratar de dejar la mente en blanco y evitar algún tipo de distracción externa. No siempre se puede, pero tratarlo sí. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Si se sienten listos para abrir los ojos, pueden hacerlo. O en el momento que necesiten. ¿Cómo fue? ¿Estuvo bien? ¿Se sienten un poco más tranquilos? Sí, yo me siento más tranquila. Sí, relajados. Ok. Bueno, analizando un poco el texto, ya centrándonos bien en a lo que estamos, eh, me di cuenta de que es casi el mismo formato o el mismo tipo de texto que leímos en el compañerismo filosófico anterior. Entonces, al ser varios, no son fragmentos separados, sino son diálogos, bueno, voy a dar lectura a todo para después hacer la lectura pausada y poder dar divisiones para que podamos dar nuestras opiniones. Entonces, empiezo. Ok. Alegoría de la caverna. Platón. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate, hombres en una morada subterránea, en forma de caverna, que tiene la entrada abierta y en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos de piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y los extraños con esos prisioneros, pero son como nosotros, pues en primer lugar crees que han visto en sí mismos unos de los otros
otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente, pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tiene frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa por delante de ellos? Por Zeus que sí. ¿Y por qué los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse, de repente, volver el cuello y marchar mirando hacia la luz? Al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir? Por considerar que éstas son realmente claras que las que se le muestran. Así es. Y si a la fuerza se le arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y luego los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente pienso que podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría con respecto al Sol, qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas de algunas de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto, ok, no, no estoy seguro lo que piensen ustedes. Eh, el texto como tal son diálogos, son respuestas, preguntas como tal. Y yo siento que estar haciendo trozos pequeños para poder dividirlos y hacer una reflexión de ellos va a estar un poco difícil. Entonces, mm, la idea de quizás dividirlo hasta los párrafos más grandes y empezar a analizarlos, en ese caso nada más serían
2 por analizar. Sí, yo estoy de acuerdo en que sea en dos partes para Pues poder si quieren analizar. podemos leer la primera hoja y la segunda hoja. Mm, ujú, sí, de hecho, el segundo párrafo más largo es al final de la primera Oh, no hoja, sé. en donde empieza examina, ahí. Entonces, Ah, desde ajá. que empieza Bueno, hasta, entonces nos es de quedamos toda necesidad. en... Ok. Ok, ¿Quién va a leer ahora? mm, si vamos, no sé, como tradicionalmente lo hacemos, primero mm, a Mayrani, Bueno, después yo y después Luis. ok. ¿Sí? Ok. Sí, me parece bien. Entonces, empiezo leyendo. Alegoría de la caverna, Platón. Después de eso, proseguí, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figuras de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. ¿Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara? ¿No piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí, y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados, es de toda necesidad. Ok, prosigo yo, lo vuelvo a leer para darle un mejor entendimiento. Y bueno, después de eso proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con nuestra experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz del fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra, madera y diversas clases. Y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces y extraños son esos prisioneros.
Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto en sí mismos unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no. Si toda su vida están esforzados a no mover, están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Es de toda necesidad. Creo que se me escuchó. Pues lectura a mí para poder comprenderlo mejor. Alegoría de la caverna, Platón. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar de alrededor de la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y muchas clases, entre los que pasan, unos hablan y otros. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos uno de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique. Indudablemente, pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí, y que los prisioneros no tendrían por otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es de toda necesidad. Y bueno, Bueno, ahora pues vamos a dar bueno, tratar de dar no, perdón, reflexionar acerca de lo leído. No sé si quiera alguno de ustedes empezar o yo. pues seguimos el orden con el que leímos. Ok, entonces a Mayrani, por favor, ¿qué significado le das? Bueno, es un texto bastante largo, pero yo creo que se refiere más que nada nuevamente a la ignorancia y el conocimiento. Em, todos los seres humanos tenemos una forma de vida, una forma de pensar, y en muchas ocasiones llega a ser esta, pues, una forma de pensar muy cerrada. Em, Aunque tengamos la libertad de cambiar nuestro pensar,
nuestra forma de ser y a pesar de que muchas veces tenemos el conocimiento pues enfrente de nosotros, decidimos ser ignorantes porque simplemente pues no queremos, no tenemos ganas, no hay motivación, por así decirlo. Entonces, em, esto es lo que me dice el texto, que muchas veces tenemos pues el conocimiento en nuestras narices y a veces por no tener motivación, no tener las ganas de adquirir dicho conocimiento, pues decidimos sumirnos en la ignorancia y creo que esto se cambia teniendo una mente más abierta. Si todas las personas podríamos pensar de una forma abierta, sin duda en el mundo se daría un cambio, un gran cambio, pues respecto a todos los problemas que están ocurriendo actualmente. Eso es lo que me dice el texto que acerca de la ignorancia y el conocimiento. Ok. Pues la verdad, creo que es literalmente, o sea, bueno, más o menos quiero creer que refiere a lo mismo que dices tú, pero sí me gustaría complementarlo con algo que de hecho esta no sé cómo se le diga, anécdota quizá, de, de la caverna. No, no sé si alguna vez han visto, seguramente sí, la película de los Croods. Bueno, pues en algún momento había leído o escuché que es lo mismo, es una alegoría o una... se asimila demasiado, o más bien se tomó de esta alegoría de la caverna de Platón para poder realizar esa película, porque realmente es, si nos damos cuenta bien, es la misma, casi la misma historia, ya saben, eh, personas que se encuentran dentro de una cueva, literalmente en ambos casos, que en algún momento se les da la... no tienen la necesidad de salir de esa cueva porque todo lo necesario, digamos que lo tienen ahí adentro y todo lo que pueden llegar a conocer lo tienen ahí adentro. Pero pues en algún momento a algunos se llega a liberar o se le libera de alguna forma y pues se le da a conocer lo que es pues el mundo exterior o lo que se encuentra en la parte en afuera, la verdad. Creo que refiere más que nada al primer acto de la película. Digo, no digo que esto sea la película como tal, pero es más o menos un ejemplo, porque pues ya habías mencionado todo. Sí, el primer acto en donde, no recuerdo cómo se llama el personaje, chava esta de pelo rojo, creo que se llamaba, y algo así, pues llega a salir y conoce lo demás que se encuentra afuera. Y pues sí, habla de lo mismo, que de esta ignorancia y negación a poder descubrir lo que tienen literalmente enfrente o afuera. Eh, y pues sí, más que nada siempre lo tratamos de usar como ya habías dicho, una falta de motivación o quizás porque nos sentimos cómodos en esta forma de no tener que hacer nada para poder conseguir algo, porque todo lo que tienes lo tienes a la mano, lo tienes cerca, es como si vivieras en una burbuja. Y bueno, eso es más o menos lo que entendí, lo que le quiero dar un significado. Compañero Luis, ¿funciona el micrófono? No, no te escuchas, compañero.
Bueno, no sé si proseguimos en lo que nuestro compañero Sí, sí, alegó. sí, después damos la retroalimentación en algún momento si se requiere. Ok, Eh, pues lo mismo, de lo que queda del texto, sigo leyendo, bueno, vamos en orden eh, para poder seguir ok, con, ajá, con esto, con la conversación. bueno. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes? ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerara que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es. Y si la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado, y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría con respecto al sol, qué es lo, qué es lo que le produce las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Bueno, Quiero ver si ya me escuchó. sí, ya te escuchas. Perfecto. Ah, Bueno, bueno. prosigo yo ¿Quieren con... que les diga lo que iba a decir antes? Ah, ¿O sí. me espero a después leo? Mejora la Lo que tú digas. retroalimentación completa para que des el panorama Ok, mejor. sí. Ok. Ujú. Eh, Sigo con lo que acaba de decir mi compañera Mayrani. Y bueno, examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando hacia la luz? Y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se les obligara a contestar preguntas sobre lo que son,
¿No piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podrían percibir y considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es. Y si a la fuerza se lo arrastra por una escarpada y empinada cuesta sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, no sufrirá caso y se irritará por ser arrastrado y tras llegar a la luz no tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesariamente necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente pienso que podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría con respecto al sol, qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo ámbito visible y que en algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Ok, ahora voy a continuar con la lectura. Vamos donde dice, examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz? Y al hacer todo esto, sufriera, y a causa del escandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran bruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si molestara a cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique, y si le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolería los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que estas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno de los objetos que ahora que decimos son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche en el cielo y en el cielo mismo, mirando la luz de la luna más fácilmente que durante el sol y la luz del sol, sin duda. Finalmente, Pietro podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Ese después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.
y se acordara de la morada, del tipo de sabiduría existente allí, y dicen unos compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz que los compadecería? Por cierto. ¿Ya? Bueno, sí, la reflexión que le quieran dar o que tomaron de la lectura. Bueno, a mí me parece que ahora esta segunda parte del texto habla más acerca del proceso de adaptación que nosotros los humanos, bueno, que en general los seres vivos podemos llegar a pasar. Creo que este proceso de adaptación conlleva ciertas etapas y que muchas veces llega a ser difícil el mantener la mente abierta y el estar dispuesto a aprender. Creo que el abrir los ojos ante la sabiduría que tenemos enfrente, pues llega a ser complicado para muchas personas. Sin embargo, el texto nos dice que después de toda la tempestad, pues por la que pasas, después de abrir tu mente al conocimiento y tomar la decisión de aprender, eh, muchas personas se dan cuenta que es mucho mejor tener el conocimiento y sabiduría que pues seguir viviendo en la ignorancia, ¿no? Entonces, creo que eso dice el texto, que es mejor pues sumergirte en el mundo de sabiduría y conocimiento que tenemos ahora disponible, que tenemos en nuestras manos, a vivir en la ignorancia y pues estar siempre estancado en un mismo punto. Ok. Bueno, casi lo mismo. Sigo con la misma idea de que eh, esta alegoría fue tomada para hacer la película de los Croods y pues creo que esta parte refiere más que nada al segundo acto, no estoy muy seguro, en donde podemos ver que la protagonista, Eve, creo que así se llamaba, eh, pues no es como que estuviera encadenada ni nada, solo que si no podía ir más de un límite que se le tenía preestablecido. Y pues esta necesidad de tener, de conocer más que nada qué es lo que tienen más allá, es lo que la hace salir y pues buscar qué es eso que está allá. Obviamente algunas cosas le sorprenden, quizá cosas que no conocía, mm, o sea, sí, es tratar de aprender de todas esas cosas que tenemos alrededor y pues no quedarse siempre en el mismo lugar. Es como lo que mencionabas, Namairani, que es un proceso de adaptación, pero más que adaptarse, primero es aceptar de que realmente va a haber un cambio al hacer esta adaptación. Eh, Siempre se tiene que, las personas que no son abiertas o son poco o muy o nada flexibles, siempre les asusta el cambio porque tienen miedo a lo desconocido. Ah, no dan una, no tienen un cambio como de opinión y siempre mantienen una misma idea, pues porque siempre van a tratar de ser, de no cambiar para poder mantener el tipo de vida que llevan o al menos conocer menos y no esforzarse tanto en lo que ellos necesitarían. Y ya. Luis, tus dos reflexiones. Sí, pues puedo dar una reflexión más larga, o sea, abarcando todo el texto. En la primera parte que leímos, yo creo que le puedo dar un sentido o identificar a los esclavos con, a lo mejor con a las personas que se les privan de sus derechos en la actualidad. O sea, podría ser, bueno, a lo mejor no sé como esclavitud, pero es algo parecido, ya que a veces, como en el caso de los que viven en la cueva, tienen que creer o solamente lo que se les dice, ya que no tienen una libertad como para averiguar más allá de lo que pueden ver y escuchar. Entonces,
yo ya había leído este texto antes, bueno, no como tal, o sea, era parecido a la misma historia y siempre lo había visto de esa manera. Siento que en la actualidad se podría relacionar un poco con que hay teorías, cosas que dicen de que a lo mejor que no vivimos en una simulación o cosas así. Entonces yo creo que a ellos les pasó algo parecido, como que sorprendieron al darse cuenta que realmente lo que veían no eran sombras, sino era gente real y que afuera de la cueva había todo un mundo por explorar y que ellos desconocían. También puedo o comparto la de, de mi compañera Mayrani porque creo que también, bueno, y también la tuya, de que creo que tenían un poco a lo mejor de miedo de a lo nuevo desconocido, ya que ellos vivían en la cueva, encerrados, era todo lo que había y tener que comprender y aceptar que no era lo único que existía, sino que realmente afuera de esa cueva había muchas personas y que tenían diferentes hábitos y que ellos debían adaptarse a la vida de ellas porque era la vida normal, lo que ellos hacían en la cueva era distinto. Y pues creo que eso sería todo. Qué buenas reflexiones. Bueno, ahora no sé si se hayan identificado tal vez o ajá, si hayan recordado algún tipo de experiencia personal que hayan tenido con respecto al texto, quizá alguna mm, similitud que hayan visto, notado y hayan dicho, bueno, quizá esto se parece a esto que me pasó hace tiempo. No lo sé, alguno tendrá una experiencia que compartir, claro. Em, bueno, ahorita pensando en esto, yo tengo una experiencia, es muy pequeña y a lo mejor un poco irrelevante, pero me pasó algo una vez con un examen. No recuerdo muy bien la materia que era, pero era un examen importante. Entonces, pues los maestros antes solían dar un temario, pues para estudiar únicamente los temas que van a venir dentro del examen. Y hablando con una compañera, yo le pregunté si había estudiado tal tema y ella me dijo que no, que eso no venía en el examen y que pues no lo teníamos que estudiar. Entonces yo le dije que sí y empezamos como en una pequeña discusión acerca de si venía o no venía en el examen. Y pues al final checamos el temario, lo leímos, lo conseguimos y resulta que pues que sí venía, ¿no? Entonces creo que esa es la parte como del ser cerrado, del no escuchar a las personas muchas veces, el tener una mente pues cerrada y también conlleva eso de la aceptación, ¿no? Del aceptar que pues estás en un error, que no estás en lo correcto y que pues a lo mejor pues no siempre vas a tener la razón, que tienes que tratar de aceptarlo y adaptarte a la realidad. Bueno, esa fue más o menos una experiencia que se adapta a lo que el texto nos quiere dar a entender. No sé qué opinen. Bueno, siguiendo el orden, sí, sí, tengo algo parecido, o no es una experiencia más que nada, es casi de toda la vida y no solo me pasa a mí, imagino que le ha de pasar a demasiadas personas. Y bueno, siempre pasa de que en una familia, más que nada cuando mm, temen de algo, quizá que haya afuera o no lo sé, siempre tratan de mantenerse resguardados en casa. eh, Me refiero más que nada a estas personas que tienen hijos o lo que sea y no los dejan salir o convivir o ser más sociales por alguna cosa, quizás algún miedo de que les llegue a pasar algo o alguna otra cosa, que en mi caso es lo que siempre ha pasado. De hecho, yo no sé, no me sé las calles de ningún lado, no sé a dónde
ir, no conozco mucha gente, no hablo con muchos. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque siempre me han mantenido como en esta burbuja de no salir. Y pues ahorita, en esto de que estamos pasando de la pandemia, más que nada estas personas que siempre dicen, ah, bueno, a mí no me afectó tanto. ¿Por qué? Porque no tienen esta necesidad de estar saliendo siempre o tener siempre a alguien en un, pues, más que nada tenerlo cerca, estarse viendo como muy frecuentemente. Pues no lo necesitan demasiado y estarse en casa es bien, o sea, es como de, ah, sí, llegó el virus, pero pues igual estoy en casa, nunca salgo de aquí, entonces no tengo problema, el cual también es mi caso, no lo veo nada bueno, obviamente, porque eh, socializar sí es parte de la vida para poder tener más oportunidades en cualquier tipo de sentido y ámbito para poder, no lo sé, conocer gente, quizás algo económico, no lo sé, algún trabajo, o quizás para conseguir algo más, quizás ah, no lo sé, algún premio, no lo sé, o sea, pero mantener el contacto con otras personas siempre es importante, pero a lo que me refiero es que siempre van a existir estas personas que evitan siempre ese contacto, evitan siempre, más que contacto con las personas, con el exterior. Entonces, sí hay un pequeño problema ahí con esas personas. No es algo muy grave, pero sí es algo a corregir. Y bueno, ya. Bueno, ya por último, no sé si puedo dar un ejemplo de algo, una experiencia, o sea, comparto bien lo que ustedes dicen de lo que decía Mayrani, de cuando nos equivocamos y tenemos que aceptar como que la realidad y todo lo que tú dijiste acerca como que de las relaciones y ahorita con esto de la pandemia, yo también a lo mejor lo puedo relacionar con el sentimiento de la decepción, ya que como nos contaba la historia que ellos, o sea, que ellos tenían pensado que todo lo que existía realmente era la cueva ya y es como que en cierta parte decepcionarse y también tener que adaptarse a un nuevo mundo. Y pues yo creo que en la vida cotidiana muchas veces nos decepcionamos, ya sea por, no sé, a lo mejor alguna relación familiar, una amistad, alguna relación amorosa o con otro tipo de cosas. Y pues tenemos que aceptar después como que la realidad y adaptarse y seguir adelante. Y ya. Sí, concuerdo mucho con Luis y también con Mayrani en que sí, siempre hay que evitar, no este tipo de personas, sino más bien tratar de apoyarse para poder llegar a una respuesta o alguna decisión en conjunto que beneficie siempre a todos. O alguna solución. Pero bueno. Am, con esto terminamos el análisis del compañerismo filosófico y pasamos directo a la metaconversación. Eh, unas preguntas muy simples, no tan difíciles. Eh, ¿Qué me estoy llevando conmigo acerca de el texto que leímos, quizá las experiencias que compartimos, algo que nos haya eh, nos hayamos sentido identificados? Y la otra pregunta es, ¿qué me hace contemplar el texto? Si vamos por orden. Bueno, yo creo que como lo hemos estado viendo en estos tres compañerismos filosóficos, es una cadena acerca del reflexionar sobre la ignorancia y el conocimiento que tenemos, ¿no? Hoy en día. Y pues eso me llevó al el seguir pensando y reflexionando pues mi manera de pensar, en dónde estoy parada ahorita, pues de una u otra manera abrir los ojos y empezar a buscar más cosas de dónde adquirir conocimiento, porque pues creo que las herramientas que tenemos en la actualidad son muy muy útiles para hacernos cada día pues más sabios, por así decirlo.
Y pues eso, en estos momentos creo que soy capaz de contemplar y de darme cuenta de todo lo que tenemos en el mundo y pues de cuán afortunados somos, ¿no? De una u otra forma por tener acceso a todo lo que se ha dicho desde tiempos muy antiguos y todo lo que se dirá en un futuro. Y creo que el conocimiento nunca para y pues esto va a seguir y seguir y seguir aumentando y está en nuestras manos el decidir adquirirlo o el seguir ignorando todo lo que tenemos pues por descubrir. Bueno, de mi parte, ¿qué me estoy llevando conmigo? Pues, más que nada, el que reflexionar siempre que estas personas que no llegan a ceder al cambio, siempre son las que menos prosperan o las que no llegan a hacerlo, por lo mismo, porque pues no tienen el conocimiento o al menos no quieren adquirirlo por lo mismo, porque no se sienten seguros con ese cambio, digamos, puede ser un cambio pequeño o puede ser un gran cambio que les puede cambiar, valga la redundancia, la vida, pues de una forma muy radical. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy burdo son estas personas que dicen, ah, no, no, no me quiero vacunar, ¿por qué? Porque seguramente tiene algo que no sé, nos puede matar o algo así, pero ¿cómo sabes? Me refiero, o sea, yo tampoco lo sé, pero sé que funciona para algo, sé que para algo se utiliza y pues nos va a ayudar en algo más, pero bueno, el texto me hace contemplar que debemos ser siempre un poco más abiertos en todo sentido, bueno, más que nada, mentalmente abiertos para poder entender lo que tenemos a nuestro alrededor. Como mencionaste, Amairani, el conocimiento siempre va a estar cambiando, quizá no cambiando, evolucionando o yendo para mejor, quizás se puede decir, y pues tratar siempre de entenderlo y tener en mente, siempre estar consciente de que si hay un cambio hay que acoplarse a él y pues poder adoptarlo como una forma de vida o al menos entenderlo para poder eh, tener un conocimiento no tan vasto, pero al menos un conocimiento básico sobre ello. Y ya. Luis. Pues yo me quedo mucho con lo que ustedes dijeron y con lo que más ha dicho mi compañera de como que aceptar las cosas, aceptar el cambio. A lo mejor yo lo que puedo relacionar mucho el texto es como a lo que viene en el futuro para la humanidad. A lo mejor tener que adaptarse a cambios pueden ser para bien o para mal. Y como decía mi compañera, a lo mejor nuevos conocimientos que nosotros nos pueden resultar extraños, a lo mejor secretos, no sé, de nuestro planeta, nuevos descubrimientos que como seres humanos pues tendremos que ir como que aceptando e irnos adaptando también a nuevas tecnologías, a lo mejor a nuevas formas de vida, a nuevos cambios. Y pues yo creo que se relaciona mucho con lo que tendremos como humanidad para el futuro. Y bueno, es esto. Ok. Pues eso ya sería todo. Creo que aquí acaba el tercer compañerismo filosófico y pues estuvo bueno. No sé si tengan algo más que decir. Por mí yo estoy satisfecho y pues no lo sé. ¿Alguna opinión antes de acabar? Pues no, creo que es todo. A mí me gustó este compañerismo, pues creo que estamos en un proceso con todos los demás compañerismos de cambiar un poquito nuestra forma de pensar y reflexionar al menos una vez a la semana de todo este asunto acerca del conocimiento y creo que es muy útil. Y pues ya, es todo. Luis, ¿algo al respecto?
Bueno, yo también opino lo mismo que Amay, que sí, que opino lo mismo que Amay de que es bueno como que tener al menos un momento a la semana como para reflexionar, apartándose de todas las cosas de la vida cotidiana, porque yo creo que sí el compañerismo nos sirve para, aunque es una lectura que a lo mejor nos puede resultar difícil comprender, como que siempre nos deja una lección o nos hace reflexionar acerca de cosas que no vemos a simple vista en ocasiones. Y pues creo que cada vez como que nos vamos adaptando, o sea, los compañerismos como que sale más natural y me gusta la lectura y también la dinámica. Bueno, pues sí, por lo mismo, por mi parte yo estoy bien. La verdad es que los compañerismos han sido, pues no de una gran ayuda, pero sí al menos ha sido de un nuevo conocimiento, quizás algo nuevo por aprender, algo nuevo por entender, porque se reflexiona acerca de algunas cosas que quizá no conocíamos, tal vez sí, no lo sé, pero la idea de esto es quizás un cambio para bien, además de, bueno, que es una evidencia que hay que hacer, pero pues sí, es satisfactorio, al menos estar aquí un buen ratito en la semana para olvidarse un poquito de las cosas que pueden pasar en la escuela, y más ahorita que algunos estamos presionados de que la universidad o algo así, pues un espacio, no es un espacio tan libre, pero pues al menos para compartir algunas ideas acerca de un texto que nos pongan. Y bueno, creo que eso es todo. Acabamos aquí y bueno, adiós.